Bueno, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Guillermo, voy a estar hablando de inteligencia artificial y testing ahora en la mañana. Primero quería hacer una muy breve presentación. Estamos acá en nombre de lo que sería Genexus Consulting, específicamente de Qualified, que es la unidad que tenemos de testing y aseguramiento de la calidad dentro de Genexus Consulting. Es un nuevo nombre que presentamos en este mismo evento el año pasado, así que nos verán ahora de esa forma. Por ahí les dejo para que nos puedan seguir también en las redes sociales y enterarse de nuestras novedades. Estamos en esas que aparecen ahí abajo. Y bueno, la idea en esta mañana es compartirles un poco cuál sería el impacto, cuáles son los desafíos y cómo está hoy en día el tema de inteligencia artificial en el testing. Para eso, bueno, lo que ustedes van a poder observar es que en realidad existen y van a ver todos los días noticias nuevas referentes a mejoras, por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje natural. Van a ver también que, bueno, que la inteligencia artificial llega y, digamos, rompe nuevas barreras y se consiguen nuevos éxitos, incluso en lugares donde uno no lo imaginaba y a predecir cosas donde parecía, digamos, ciencia ficción poder hacer esto. Entonces, ahora sí, entrando específicamente en el tema de testing, en esta charla tengo para contarles y se encuentra dividida en dos grandes categorías. Por un lado, les voy a estar hablando de lo que es el testing de aplicaciones que tienen inteligencia artificial. Eso quiere decir que la aplicación como tal utiliza inteligencia artificial o tiene un módulo de inteligencia artificial, cuáles son los desafíos, cómo hacemos para probar eso. Y por otro lado, lo que tenemos es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial aplicada a nuestras actividades de testing para llevarlas adelante y entender qué oportunidades nuevas nos brinda tener inteligencia artificial en el testing. Así que en la primera parte quiero hacer simplemente una breve reseña de lo que sería inteligencia artificial. Es un término muy amplio. Hasta ahora todos nosotros conocíamos cómo se desarrolla un sistema tradicionalmente. Hay un programador que utiliza y define distintas reglas, probablemente utiliza lógica booleana, de la que hemos conocido ya de repente en cursos, facultad, etc. Y en base a eso se define un sistema basado en reglas. El usuario lo que hace es utilizar el sistema y en base a una entrada, el sistema aplica las distintas reglas y devuelve una salida. Esto es lo que ustedes ya conocen, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, y en particular en el contexto de esta charla, para poder entendernos, la cosa es un poquito distinta. El programador, en este caso, va a trabajar y en realidad va a trabajar no definiendo reglas, sino definiendo y entendiendo cuál es el set de datos el cual va a utilizar para, digamos, obtener algunas o que se van a realizar inferencias de esos datos para llegar a un resultado del sistema. Se trabaja con los datos, se hace clasificación de los datos, hay que recabar esa información. Luego hay una etapa donde se define un modelo de aprendizaje, específicamente de las cosas que les voy a mostrar están bien aplicadas a lo que sería aprendizaje supervisado, en inglés supervised learning, dentro de lo que es deep learning. Y una vez que se define ese modelo, en realidad se utilizan los datos para entrenar el modelo y de esta forma el modelo entrenado es el que es capaz de predecir un resultado o devolver un resultado. Entonces, para el usuario, en realidad lo que hace es en base a una entrada, para el usuario eso sigue siendo transparente, utilizando el sistema, lo que se hace en realidad el sistema de alguna forma utiliza ese modelo entrenado para obtener la respuesta del usuario y de esa forma es que se obtiene la salida. Así que, como les decía, la inteligencia artificial es muy amplia, pero este va a ser el contexto en el cual vamos a estar en esta charla. Ahora sí, entrando en lo que es testing de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, aquí quiero contarles tres grandes desafíos o tres grandes puntos. El primero tiene que ver con entender por qué una red neuronal, un algoritmo de inteligencia artificial, hace lo que hace. Este punto, para explicárselos un poquito mejor, tengo por aquí un ejemplo. Hola, sí. Es un ejemplo clásico que es comúnmente utilizado. Por ejemplo, si tenemos una red neuronal, la red neuronal es esto que ven aquí en el medio, que está representada con distintos nodos y distintas conexiones entre ellos. Y tenemos un set de datos, en este caso el set de datos es lo que ven a la izquierda, que son imágenes clasificadas de perros.
Hola. Sí. Es un set de datos clasificados, o sea, alguien vio esas imágenes y dijo, estas imágenes son perros, estas imágenes son gatos, y esas imágenes se utilizan... Esas imágenes... Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿no? Hola. 8 dice. ¿Está prendido? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bien, seguimos. Retomando esas imágenes, entonces son clasificadas por personas que vieron las imágenes y dijeron, bueno, esta imagen corresponde a un perro, esta imagen corresponde a un gato, y así con un set muy grande de imágenes, y esas imágenes son utilizadas para entrenar la red neuronal. Luego, una vez que la red está entrenada, nosotros ese modelo entrenarlo quiere decir hacer un montón de iteraciones, o sea, hay mucho poder, digamos, de cómputo utilizado allí para hacer un montón de iteraciones donde se asignan distintos pesos, distintos factores, o sea, números, a los distintos nodos y a sus aristas que se conectan los distintos nodos. Entonces, una vez que se llega a un modelo que es bastante bueno haciendo predicciones, se puede empezar a utilizar. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, si entramos una foto de un perro, lo que esperamos es que nos diga, bueno, esto es un perro. Pero en realidad lo que nos va a decir la red neuronal es que esto tiene un 93% de probabilidades de ser un perro. Entonces, acá, y digamos poniéndome en un rol de tester, las preguntas que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿por qué es 93%? ¿Por qué no es 98%? ¿Por qué no es 100%? Si es la foto de mi perro, si la saqué yo y sé que es un perro. ¿Por qué, digamos, sucede esto? ¿Y cuál es el nivel de confianza que tenemos? En este ejemplo es algo trivial. De repente cualquier tester podría ver la imagen, podría hacer estas pruebas y se podría llegar a algo interesante. Pero en realidad esto empieza a ser un problema cuando estamos en otros escenarios más complejos. Por eso es que les quiero comentar de este proyecto. Este proyecto tiene que ver con la salud. Es un hospital, específicamente es el Hospital de Monte Sinaí de Nueva York. Lo que hizo esa persona en realidad es recolectar datos de 700.000 historias clínicas y en base a eso poder predecir distintas enfermedades, o sea, diagnosticar distintas enfermedades. Esto lo hizo utilizando en realidad distintas técnicas, o sea, técnicas, como pueden ver ahí la precisión de las distintas técnicas, pero utilizando un algoritmo de inteligencia artificial es donde llegó a la mejor precisión, que es la línea de más arriba, la verde que pueden ver ahí. Básicamente, en realidad cuando empezaron a probar esto, al principio llegaron a algunas conclusiones que no parecían muy prometedoras, porque esto era bueno, por ejemplo, detectando cáncer de hígado. Pero en realidad hay varios estudios clínicos que cuando los ve el médico puede detectarlo eso fácilmente. Pero después se fueron dando cuenta que esto era muy bueno para detectar también otras enfermedades, por ejemplo la esquizofrenia, que eso era algo muy difícil hacerlo para un médico, para un especialista en la materia, era algo muy difícil. Entonces, en realidad, la problemática o cómo, converge esto en esta situación es que en realidad estas cosas las podemos llegar a construir, llegamos a tener, y esa es una afirmación de esta persona, llegamos a tener soluciones que son bastante buenas en este sentido, pero en realidad para utilizarla en entornos donde nosotros tenemos que entender cuál es el razonamiento que hizo la red neuronal para llegar a esa conclusión y de esa forma, por ejemplo, cambiar la medicación de una persona. Bueno, eso es algo que realmente ni siquiera las personas más experientes hoy en día logran entender exactamente cómo se llega o cómo lógicamente se llegan a tomar esas conclusiones por la red neuronal. Entonces eso hace que sea bastante difícil esto de aplicarlo entonces en algunos escenarios. Esto que les estoy contando, tal vez piensen que nos alejamos un poquito del testing, pero en realidad tiene que ver con el testing. Esto cae en nuestra cancha. En definitiva, nosotros, y hemos visto, y estamos viendo también en este encuentro, que se están desarrollando un montón de soluciones de inteligencia artificial, que utilizan inteligencia artificial, pero cae en nuestra cancha como testers cómo verificar, cómo validar esto. ¿Cómo hacemos? En el caso que les mostraba del perro parece algo muy sencillo, pero en el caso donde requerimos de especialistas y ni siquiera ellos pueden llegar a estas conclusiones y saber si esto, tiene una buena precisión o no, son situaciones complicadas. Lo que se está trabajando, de acá, para no asustarlos con este punto, se está trabajando en sistemas de inteligencia artificial que puedan ser fácilmente explicables. Esto tiene una sigla que quiere decir X de Explainable AI, XAI, que básicamente toda esta corriente lo que intenta es definir modelos que luego puedan ser comprendidos por una persona y de esa forma poder validar esa solución.
Así que este es el primer gran punto como desafío que tenemos de la inteligencia artificial. El segundo punto tiene que ver con los datos. Como se habrán dado cuenta cuando les empecé a hablar de esto, lo primero que puse que hace el desarrollador es trabajar y conseguir set de datos, clasificarlos, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una buena calidad de datos? ¿Y cuáles son los problemas que podemos tener si no tenemos una buena calidad de datos? Acá les dejo un ejemplo. Esto es Google Translate, el traductor de Google. Básicamente lo que ahí hice fue puse she's a doctor, o sea, ella es un doctor, y he, o sea, él es nurse. Hice la traducción de inglés a turco y volví para atrás, y se dan cuenta, en realidad lo cambió. Lo cambió porque hay un sesgo en la información. Esto está utilizando inteligencia artificial por atrás, y hay un sesgo en la información que se utiliza para entrenar estos modelos, donde es comúnmente, digamos, que un hombre sea un doctor y sea, digamos, una mujer una nurse. Pero bueno, eso en realidad son sesgos de los datos, y este ejemplo lo que quiero mostrarles en realidad que estos sesgos son los que nosotros como testers son los que tenemos que estar alerta y empezar a entender cómo hacer para detectarlos. Esto le sucede a muchas, y como verán no es un tema sencillo, le sucede a muchas empresas grandes como Google, le ha sucedido a Amazon también, donde ha implementado sistemas de inteligencia artificial para utilizar en sus procesos de reclutamiento. Amazon se imaginarán que reciben muchos candidatos día a día, entonces para hacer un top 5 de esos candidatos que reciben, empezaron a diseñar un sistema de inteligencia artificial, una red neuronal que permitía clasificar y ver cuáles eran los candidatos más aptos para los distintos puestos que buscaban. Entonces, en realidad, ahí hay un sesgo ya propio de, dado que en la industria de tecnología hay más hombres que mujeres, esa misma información se tomó y la red neuronal de alguna forma la toma para tomar la decisión, y de alguna manera lo que sucedía es que se penalizan los currículums de las personas, de las mujeres en este caso. Este tema es muy amplio también, y acá, digamos, la solución o lo que les quiero mostrar en realidad es que están apareciendo varias herramientas que permiten empezar a estudiar la información que utilizamos. Una de ellas es esta, que es de Google. No quiere decir que tengamos que utilizar un set de datos de Google, puede ser cualquier set de datos nuestro, y lo que nos permite, por ejemplo, es ver si hay segmentos que están subrepresentados o segmentos que no son tenidos en cuenta, y de esta forma empezar a entender si podemos tener sesgos en los datos o no. De alguna forma, todo lo que tiene que ver con los sesgos de los datos, lo que hacen para nosotros como tester es que nos movimos. O sea, nosotros como testers estábamos y trabajábamos mucho en lo que era, digamos, el resultado de la aplicación. En base a una entrada medíamos de alguna forma la precisión o qué tan adecuado era o si estaba bien o mal el resultado. En realidad lo que sucede ahora es que nos estamos moviendo en realidad antes en el ciclo y tenemos que trabajar mucho más fuerte primero en la calidad de los datos, y después, esto digamos como estrategia de testing, primero sería en la calidad de los datos, y después probablemente tengamos que hacer pruebas también del modelo entrenado con esos datos. El tercer punto tiene que ver sobre los bugs, los errores de las aplicaciones. En un algoritmo de inteligencia artificial, igual que en cualquier software, hay errores, vamos a tener bugs, y no podemos garantizar que no los vamos a, digamos, o que vamos a poder encontrarlos todos. Entonces, para hablar de esto, tengo que presentarles dos conceptos primero. Por un lado, el concepto de exhaustividad. Este concepto lo que quiere decir, y se los voy a comentar con un ejemplo, es si estamos utilizando inteligencia artificial para construir un auto que se maneja solo y queremos detectar los carteles de pare en las calles, es probable que a nosotros nos interese intentar detectar todos los carteles de pare. O sea, es algo realmente bastante importante pasarnos por alto un cartel de pare. Entonces nos va a importar más ser más exhaustivos. Cualquier cosa que se parezca a un cartel de pare, bueno, ante la duda vamos a parar. Pero esto en realidad viene en contraposición con otro concepto que es la precisión. Si tenemos inteligencia artificial que nos ayuda, por ejemplo, a evaluar delitos y sentenciar a una persona, en realidad en estos casos tenemos que estar muy seguros para tomar la decisión de la sentencia si realmente esa persona es culpable de ese delito. Entonces, probablemente sobre la derecha se nos pasen muchos casos de personas que han cometido delitos y no los podamos detectar, pero cuando lo detectamos realmente tenemos que tener una muy buena precisión. Todo esto, que yo los decía con ejemplos, en realidad tiene que ver, digamos, con todo lo que serían falsos positivos y falsos negativos. Hay todo, digamos, toda la teoría escrita por detrás. Pero lo importante es entender que esto en definitiva es una balanza, hay un trade-off. O sea, en la medida que tenemos más de uno, tenemos menos del otro. Entonces tenemos que, en definitiva, saber
incluso cuando estamos empezando un proyecto de inteligencia artificial, bueno, ¿cuál es el tipo de errores realmente que puedo permitir en mi aplicación? ¿Cuáles son los errores que puedo tener y cuáles son los que realmente no puedo permitir? Un cartel de pare en un vehículo que se maneja solo no parece ser algo que se puede permitir. Para esto también les quiero contar, digamos, qué sucede cuando encontramos uno de estos errores que realmente uno de estos bugs que realmente nos importan, con el cual no podemos seguir. En realidad acá nosotros en nuestro ciclo tradicional, si encontramos un bug, o cualquier programador digamos, que digamos, tenga un bug, lo primero que va a hacer en realidad lo va a buscar, va a hacer digamos, debug, va a ir al código a ver dónde está, probablemente sea una condición mal definida, etc. y va a aplicar un fix. Esto en realidad, cuando estamos pensando en modelos de inteligencia artificial, como no fueron programados de esa forma, no hubo un programador que dijo, en el caso del perro, no hay un programador que dice, bueno, cuento en esta imagen cuántas patas tiene, si tiene 2 orejas, si tiene pelo, ¿no? Etcétera. Entonces un perro, sino que eso se tomó de los datos. No puedo ir y hacer un fix en un if, en un loop, en algún lugar del código, sino que tengo que ir, trabajar con los datos, o sea, hay que volver hacia atrás, trabajar con los datos, ver si no tengo sesgos, si no tengo, digamos, segmentos subrepresentados, por qué es que se da esa situación, volver a entrenar la red, probablemente y tal vez es necesario reestructurar esa red neuronal, que también es otro, digamos, gran tema en el cual yo no estoy profundizando acá, y de esa forma ver si la solución a la que llegamos es adecuada y realmente no suceden más esos tipos de problemas. Entonces, en realidad, este tema de los bugs, cuando es un bug de los que nos importan, digamos, luce como algo como esto. Digamos. En realidad es una gran piedra que tenemos que probablemente ir para atrás y volver por otro camino. Entonces, bueno, esto es otro de los aspectos que hacen que los proyectos de inteligencia artificial, digamos, tengan otros desafíos y que a nosotros en el testing nos impactan mucho. Redondeando esta primera parte, los 3 desafíos que estuvimos hablando tienen que ver, primero, bueno, con entender por qué hace lo que hace esa red neuronal o ese, digamos, sistema de inteligencia artificial. Luego, conseguir datos de calidad, entender si tenemos sesgos y cuáles pueden ser en nuestros datos. Y finalmente, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar sobre los bugs, cuáles son los bugs que nos importan y con cuáles no podemos seguir adelante. Esta es, digamos, esta primer bloque de la charla, donde la idea es que vean cómo en realidad lo que sería el rol del tester, el testing en este tipo de aplicaciones, tiene desafíos muy importantes, pero también les quiero mostrar la otra cara de esto. La otra cara tiene que ver con aplicar inteligencia artificial que nos ayude a probar aplicaciones. Para eso tengo, y les voy a contar, digamos, 2 casos distintos. El primero tiene que ver con el test automatizado. El test automatizado, para aquellos que no lo conocen o no están familiarizados, tiene que ver con programar una prueba, alguien que haga, digamos, la programación de una prueba, puede ser a distintos niveles. En este caso yo les voy a mostrar un ejemplo a nivel de la interfaz de usuario, de manera que no tenga que haber un tester ejecutándola, sino que eso se ejecute automáticamente. Nosotros hasta ahora en el testing, si teníamos que automatizar, por ejemplo, esa aplicación que ven ahí, es un carrito de compras, lo que hacíamos en realidad es ir, detectar cuáles son los elementos de la interfaz, cuáles son las acciones que hace y después definíamos algunas verificaciones en base a los resultados que devuelve la aplicación. Por ejemplo, si tenemos que hacer clic sobre el botón del carrito con un script de test automatizado, si utilizamos herramientas como Selenium, y específicamente esto es un script de Appium, que es una especialización de Selenium para mobile, se vería, digamos, de esa forma. ¿Qué es lo que ven ahí? En realidad, lo que ven ahí es lo que se denomina un selector, y en definitiva lo que hace es ir y identificar en qué posición, digamos, para hacerlo simple, digamos, del HTML se encuentra posicionado el carrito y cómo hago para identificarlo. Entonces, una vez que vimos esto, lo que se ha empezado a pensar y con el desarrollo de inteligencia artificial orientada al reconocimiento de imágenes, por ejemplo, no puedo utilizar algo que me ayude a detectar dónde está el carrito sin tener que decirle está ahí, en ese elemento del HTML o con ese ID o en ese XPath, en este ejemplo. Y sí, en realidad hay soluciones. Esto que les voy a mostrar está basado en lo que tiene que ver con Google Cloud Vision, que es la plataforma que brinda Google para reconocimiento de imágenes, digamos. Entonces, si aplicamos esto lo corrimos sobre esa aplicación y en realidad, como pueden ver, parece que nos puede ayudar, porque nos empieza a identificar los distintos elementos de la aplicación y empieza a entender, digamos, dónde hay bloques, dónde hay botones, dónde hay elementos que se pueden utilizar.
Pero en realidad en nuestro ejemplo, si lo ven, el carrito justamente no lo detectó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está pasando es que en realidad nosotros, y para las interfaces que tenemos, es probable que tengamos que tomar estos modelos y reentrenarlos para que detecten los elementos que nosotros necesitamos. Cuando digo reentrenarlos, ¿qué quiere decir? Quiere decir, podemos tomar esa red neuronal, ese modelo que ya tiene Google, en este caso esto es posible, o sea, Google lo brinda, y para reentrenarlo, en este caso con el carrito, ¿qué haríamos? Tenemos que en realidad, de la misma forma que le mostraba lo de los perros y lo de los gatos, tenemos que mostrarles un montón de carritos. Para eso hay que ir, por ejemplo, en alguna galería de imágenes o, digamos, pueden haber distintas técnicas para conseguirlo, pero conseguir un montón de carritos y entrenar la red, reentrenarla para que detecte ahora los carritos. Una vez que logramos eso, para que tengan una idea, esto yo les voy a dejar por ahí, pero esto digamos, es algo que está abierto, que lo pueden utilizar, que por ejemplo en mi máquina reentrenar este modelo lleva más o menos unas 2 horas. Una vez que pasa ese tiempo, si aplico nuevamente y en realidad quiero hacer clic sobre el carrito, ya voy a poder detectarlo. Y lo interesante de esto es que en realidad el script que voy a hacer, yo no tengo que ir a buscar la posición del carrito. Yo ahora simplemente le tengo que decir, en esta pantalla, busca un carrito. Entonces, para eso, lo que tengo que escribir es algo como esto. Esto es código que también hoy en día se puede ejecutar con los frameworks de test automatizado. ¿Cuáles son las 2 ventajas de esto? Lo primero es que, digamos, mejora, y es algo que yo no lo dije antes, pero en el test automatizado tenemos un esfuerzo bastante alto en el mantenimiento de los scripts de prueba. Porque una vez que diseñamos los scripts, si hay cambios en la aplicación, ya sea porque ese elemento cambió de nombre, cambió de lugar, cambió de posición, etc., bueno, tenemos probablemente que modificar nuestro script automatizado, pero entonces la primera ventaja que tenemos es que mejoramos el mantenimiento, porque acá no importa si el carrito cambia de lugar, si es más chico, si es más grande, si es de otro color, etc. En la medida que hayamos entrenado bien nuestra red, lo va a poder seguir detectando y ese script va a seguir funcionando. Y después lo otro que tenemos como segunda ventaja de esto es que podemos empezar a pensar en reutilización de scripts de prueba. Este mismo script en realidad busca en esa pantalla un carrito. Cualquier otra aplicación que tenga un carrito podría llegar a utilizar o a reutilizar esa porción de código que les estoy mostrando. Así que este es el primer ejemplo, y para que no parezca, digamos, que esto es algo, digamos, algo mágico, que es algo, digamos, de laboratorio, esas son 5 herramientas, 5 empresas que hoy en día están utilizando inteligencia artificial con reconocimiento de imágenes para mejorar el mantenimiento y la reutilización de los scripts automatizados en el testing automatizado. Las 4, digamos, que están alrededor son herramientas licenciadas, y este ejemplo que yo les mostraba donde se reentrena es de la empresa que está en el medio, test.ai. Con esta empresa, y ahora cerrando este primer ejemplo que les ponía, en realidad voy a pasar al siguiente. El siguiente tiene que ver con el testing autónomo. ¿Qué quiere decir el testing autónomo? O sea, no es test automatizado, sino que es algo, que ahora vamos a verlo, que me permite en realidad ejecutar pruebas sin necesidad en realidad de dirigirlo directamente, y que puede, digamos, explorar la aplicación automáticamente o autónomamente. Para esto, la empresa que les comentaba recién, test.ai, es una empresa que fue fundada por Jason Arbon. Para que tengan una idea de esa persona, lo estoy poniendo acá porque es una persona que trabajó mucho tiempo para los buscadores, tanto para Bing de Microsoft como para Google. En todo lo que es la parte de eso, digamos, por atrás utiliza mucha inteligencia artificial para la personalización de las búsquedas para cada uno de nosotros. Entonces, él trabajó justamente haciendo todas las pruebas de eso. Un día decidió irse de Google y emprender justamente en temas de inteligencia artificial. Y, digamos, la buena noticia que tenemos es que Google en realidad lo financió a esta empresa y le dio $11 millones para empezar a trabajar en el tema de testing autónomo. Lo cual parece muy bueno, porque parecería que empezó a rodar el tema y nos va a empezar a brindar algún tipo de solución. ¿Cuál digamos, es la visión de test.ai, de Jason? Particularmente, lo que están buscando hacer es probar de forma autónoma todas las aplicaciones del mundo. Eso es lo que dice él. Tuve oportunidad de estar este año en Estados Unidos en una conferencia y tuve la oportunidad de estar conversando con él, y básicamente nos mostraba algo así. Esto es un video de su tecnología donde, y ahora les explico un poquito más, pero donde en base a algunos casos de prueba de alto nivel, por llamarlos de alguna forma, se ejecutan de forma autónoma en todas las aplicaciones del store.
Cuando él dijo, digamos, quiero probar todas las aplicaciones del mundo, ahí yo, digamos, le pregunté un poco más y en realidad hizo alguna predicción. Dijo, bueno, todas las aplicaciones de Estados Unidos. Parece igual bastante, digamos, potente e interesante. Lo que están viendo acá, se los voy a resumir, porque no nos daría sino este rato, pero hay digamos, varios algoritmos, varias, digamos, formas de inteligencia artificial tras de esto, pero básicamente lo que hizo fue recorrer muchas aplicaciones de los distintos stores, hacer una clasificación de cada una de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, una aplicación de tipo buscador, una aplicación de tipo que me da el estado del tiempo, tienen flujos similares. O sea, la aplicación del estado del tiempo entro o me detecta por geolocalización mi ubicación o me pregunta en qué lugar querés saber cómo está el tiempo y me devuelve eso, me da un detalle una vez que entro un día o un detalle específico de una hora. Entonces fue, digamos, haciendo un mapeo de eso. Digamos, yo no lo tengo acá, pero después se las puedo compartir en distintas planillas Excel y de alguna forma logró sacar algunos, digamos, o generalizar algunos casos de prueba. Entonces, después de esos casos de prueba, lo que necesitaba ahí era tener la forma de ejecutarlos. Y este de acá, esto es lo que él dice, digamos, que este es el slide de los 11 millones, cuando fue a pedir, digamos, financiamiento a Google. Lo que ustedes ven a la izquierda es la forma que encontró de especificar un caso de prueba a un muy alto nivel, que ese caso de prueba se puede ejecutar a la derecha, que en realidad se ve muy poquito, pero acá hay 5 aplicaciones distintas, que son 5 buscadores. Algunos de ellos son apps que se instalan, apps nativas, otros son web, como por ejemplo acá un navegador web como Google. Entonces el mismo caso de prueba lo puede ejecutar en cualquier aplicación de tipo búsqueda. Entonces, bueno, este es el otro caso que tenía para comentarle. Atrás de esto, digamos, hay varios, como les decía, soluciones de inteligencia artificial para lograr ejecutar esto, y lo que ven, digamos, como resultado es lo que les mostraba en el video anterior. O sea, tiene un montón de lo que llama bots ejecutando aplicaciones para detectar distintos errores. Sobre este tema, en definitiva, lo que nos abre y lo que me parece más importante, porque hay distintas líneas de investigación, yo elegí este ejemplo para darles, pero hay algunas otras, que en realidad hoy en día vamos, y de alguna forma vamos a tener que pensar en niveles de autonomía del testing. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros pensamos una estrategia de testing, es común que pensemos, por un lado, lo que son los niveles de pruebas, o sea, un nivel de prueba unitario, un nivel de prueba de integración, de sistema, o sea, eso que nos enseñaron por ahí en el testing. Y por otro lado, generalmente pensamos los tipos de prueba. Y muchas veces hacemos tipo una matriz, decimos, bueno, no sé, voy a probar testing funcional a este nivel, pero performance a este otro, etc. Yo creo que eso ahora se nos va a abrir y vamos a tener una dimensión más en donde vamos a tener que considerar también cuál es el nivel de autonomía que vamos a tener para cada uno de esos tipos y niveles de testing. No voy a entrar en detalle, pero ahí pueden ver en realidad que lo que JSON, esto es algo que JSON también propone, es, digamos, un nivel bien básico, totalmente manual, hasta un nivel totalmente autónomo, donde incluso, digamos, la generación de esos casos de prueba podría llegar a ser autónoma. Cerrando con este tema, lo que quería mostrarles es que esto, digamos, hay algunas aplicaciones de la inteligencia artificial que se utiliza hoy en día en producción, y para eso les traigo el ejemplo de Candy Crush. Es un juego, para los que no están familiarizados con esto, muy popular, y este juego en realidad lo que tiene son distintos, uno va pasando en distintos niveles, y lo que ha sucedido en realidad es que hay muchos niveles hoy en día. Yo no sé exactamente ni siquiera el número correcto, pero sé que hay ese es el número que aparece en la web, hay más de 5.000 niveles. Y en realidad la complejidad, o de alguna forma el desafío que tenían ellos, era cuál es el tiempo de liberación de cada nuevo nivel. Entonces, lo que hacían hasta ahora era diseñar un nivel, se lo tenían que poner a probar, por ahí aplicaban algunas técnicas, algún método tipo Monte Carlo, digamos, aplicaban algunas cosas, y de esa forma decían, bueno, este nivel tiene tal dificultad, o me parece que es muy difícil, o muy fácil, y tenían que hacer ajustes. Eso generalmente les llevaba algunas semanas, lanzar cada uno de esos niveles, y lo que hicieron fue utilizar inteligencia artificial que les permite, o sea, una red neuronal que pruebe, le enseñaron, digamos, la entrenaron con movimientos de usuarios reales, de jugadores, y de esa forma lo que hace ese algoritmo es jugar, y de ahí, digamos, armaron como una correlación entre el resultado que da de ese juego que hace este algoritmo de inteligencia artificial con la complejidad que tiene el nivel. Entonces, de esa forma pudieron reducir en realidad ciclos de minutos, o sea, a la medida que tienen diseñado un nivel, lo prueban en algunos minutos y rápidamente después pueden ir haciendo ajustes y largar esto mucho más rápido. Así que este es el ejemplo para cerrar esta segunda parte.
les estuve comentando sobre lo que sería un caso de inteligencia artificial aplicado a la automatización de las pruebas y otro que tiene que ver más con la autonomía. Lo importante, y para cerrar, que les quiero comentar es que para tener autonomía en realidad vamos a necesitar automatización. Esto de alguna forma es un escalón, primero automatización, después la autonomía. Y generalmente estamos muy familiarizados nosotros con el término automatización ya hace tiempo. Es un término al cual lo asociamos a productividad, eficiencia, etc. Pero cuando nos hablan de autonomía, ahí por lo menos a mí digamos, me empieza a preocupar un poco la cosa, ¿no? Y es algo que nos empieza a preocupar también porque nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué va a suceder, por ejemplo, nosotros como testers o qué vamos a estar haciendo? Yo en esta charla lo que les quería mostrar en realidad la primera parte justamente es que tenemos grandes desafíos como testers y digamos de alguna forma nuestro rol se ha movido y hoy en día hay grandes cosas por resolver, eso es importante y lo que yo creo en realidad es que nosotros tenemos que trabajar con la inteligencia artificial, tiene que ser un aliado para nosotros, tenemos que jugar en la misma cancha, ¿sí? Y no verlo como algo que nos va a sustituir. Así que, bueno, era eso lo que quería compartirles. Muchas gracias. Les dejo por acá que si quieren recibir más información de Qualify, también tenemos ahí para cargar los datos para hacer algunos sorteos que van a ser al mediodía. Pueden escanear o acceder a la URL y dejar por allí sus datos. Los invito a quedarse también en esta sala que siguen otras conferencias de testing.